Ahí va. Decía entonces, vamos a hacer un punteo por los primeros propuestas de la práctica, de la guía, así a modo de repaso, y si alguno no estuvo el otro día, nos vamos poniendo a tono. Entonces, dada una secuencia, la transformada Z se define de esta manera. No me acuerdo, creo que lo habíamos dicho alguna vez, o sea, delta de n es un 1 en el origen, es decir, es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, pi, 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 pi. Es decir, en vez de ser, como en funciones continuas, algo que tiende a infinito en el origen, en el caso de las funciones discretas, es un 1 en el origen. Creo que sí, incluso la hicimos el otro día, esta, puede ser que sí, ahora no me acuerdo. De todas formas, no lleva mucho tiempo, son 2 minutos. ¿Por qué? Y porque f de z, que va a ser igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n, como el único valor que está es este que está acá, que es 1, por z a la 0, o a la menos 0 si quieren, por lo tanto es 1. Es decir que delta de n tiene por transformada z 1, igual que en Laplace o en Fourier con las funciones continuas. La transformada de Fourier de un impulso era 1 y la transformada de Laplace de un impulso también era 1. Bien. La B y la C, si bien son, digamos, medio pavotas, nos viene bien porque nos puede ayudar a pensar cuál es la relación, en general, entre una función y una función desplazada. En este caso, la función que es la desplazada es la más fácil de todas, porque es en este caso, la función impulso es la más sencilla, ¿no? No solamente, es decir, en transformada de Laplace o en transformada de Fourier, como la transformada de Fourier o la transformada de Laplace del impulso vale 1, uno puede decir, uy, mirá qué fácil, ¿no? Pero la función impulso lleva adentro, en funciones continuas, toda una teoría, toda una cosa que hay que, digamos, macerar, porque no es sencillo. Es decir, la función impulso en funciones continuas no es una función sencilla, es una función definida de determinadas maneras y que tiene ciertas características y ciertas propiedades. En cambio, la función impulso en funciones discretas es una pavada, porque es un 1 en el origen. Entonces, por ahí, si bien estas dos son muy pavotas, nos puede servir para, digamos, estudiar qué sucede cuando desplazamos una función. Fíjense, en este caso, f de z, ¿no? Que es la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n, ¿qué sería delta de n menos 1? ¿Dónde estaría el 1? ¿En qué valor de n? Y en el 1. En el 1, porque, es decir, si pongo en n igual a 1, me queda 1 menos 1, 0, que es lo mismo que poner n igual a 0 en la función impulso común. Entonces, esto me va a quedar 1 por z a la menos 1, o sea, 1 sobre z. Y como, o sea, delta n era 1 y delta de n menos 1, perdón,
lo estoy diciendo bien y estoy escribiendo cualquier cosa. La función impulso tiene transformada Z1, y la función impulso desplazada tiene transformada Z 1 sobre Z, y fíjense que por supuesto que si yo tuviera delta de n menos 2, sería 1 por z de menos 2, o sea, 1 sobre z cuadrado. Vamos en general a observar que una función cualquiera, si yo la desplazo una unidad hacia la derecha, propiedad del desplazamiento, en este caso queda la misma transformada que tenía antes, pero multiplicada por 1 sobre z. Eso es fundamental, lo vamos a usar muchísimo. En este caso, la C, vamos a dejar lugar, así agregamos delta n más 1, pero con el mismo razonamiento es muy fácil pensar cómo sería la C, podríamos incluso aplicar la misma propiedad al revés, pero vamos a hacerlo a pedal. La f de z sería la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n, y en este caso el 1 está en n igual a menos 1, entonces me va a quedar 1, pero por z a la menos 1, o sea, me va a quedar z, ¿sí? O sea que delta de n más 1 es z, lo cual obviamente tiene su lógica. En realidad tendría que estar primera esta, delta n más 1 primera, delta de n la que sigue, y delta n menos 1, 1 sobre z, ¿no? De manera tal que cada vez que me desplazo 1 a la derecha, multiplico por 1 sobre z. Si yo a esta que está acá la desplazo 1 a la derecha y la multiplico por 1 sobre z, me queda 1. No sé si entienden la idea. Vamos a ver que eso también sucede con otras funciones. Bueno, la de ella la hicimos el otro día, ¿no? La de ella la hicimos el otro día. Y es, a mi modo de ver, importante que aprendan a hacerla. Es decir, más allá del resultado, porque el resultado es importante, porque justamente como que es la base, entonces vos a partir de ahí, por analogía, vas calculando cualquier otra. Pero yo creo que es importante saber hacerla porque, por ejemplo, te permite entender la región de convergencia, etc. Habíamos dicho que f de z era z sobre z menos un medio. Insisto, es un resultado importante y que conviene saber sacarlo. Los remito a lo que hicimos la vez pasada. Después dice 1 medio a la n por mu de n menos 1. Ese, ya que estamos, lo podemos hacer, de paso repasamos. 1 medio a la n por mu de n menos 1. Fíjate que una cosa interesante que podría haber sido es 1 medio a la n menos 1 por mu de n menos 1. ¿Por qué? Porque si hubiera sido 1 medio a la n menos 1 por mu de n menos 1, ¿sí? Me daría lo mismo que esto, pero por 1 sobre z. Si quieren, después lo hacemos, como para verificar eso que yo decía, de que un desplazamiento de una unidad a la derecha me transforma, la transformada z me queda multiplicada por 1 sobre z. Esto no es lo mismo, porque tengo mu de n-1, pero la n del 1 medio no está a la n-1, ¿sí? Entonces vamos a hacer este. A ver, ¿qué sería 1 medio a la n por mu de n-1?
Bueno, el mu de n-1, la primera consecuencia que trae es que empieza en 1. En vez de empezar en 0, empieza en 1. Entonces, si yo tengo 0, 0, ¿no? El primero, que es en 1, me queda 1/2. Y el n igual a 0 se corresponde con este, con el anterior. ¿Sí? No sé si entienden. En n igual a 0, la función vale 0 porque el escalón todavía no empezó. Entonces, vale 0. En n igual a 1, ahí empieza el escalón y entonces vale 1/2. Por supuesto que después viene 1/4, 1/8, 1/16, etc. Entonces es una sucesión geométrica, ¿no? F de z, vamos a hacer f de z empieza con este, entonces va a empezar con 1/2, pero sobre z, ¿no? Porque ya estamos arrancamos con n igual a 1, entonces me va a quedar 1/2 sobre z. Vamos a hacerlo bien, por si alguno no estuvo el otro día. F de z es la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos 0. Entonces, valen todos 0 hasta n igual a 1. Cuando viene n igual a 1, viene 1/2 por z a la menos 1. Y después vendría más 1/4 por z a la menos 2, más 1/8 por z a la menos 3, más 1/16 por z a la menos 4, etc. ¿No? Es ahora una serie de potencias infinitas. Ahora, es una serie geométrica. ¿Cuál es la razón? Y la razón es 1 sobre 2z. ¿Por qué? Y porque cada término se obtiene, digamos, del anterior dividiendo por 2 y dividiendo por z. 1/4 es 1/2 dividido 2. Y z a la menos 2 es z a la menos 1 dividido z. Y así sucesivamente. 1/8 es 1/4 dividido 2. Y z a la menos 3 es z a la menos 2 dividido z. Entonces, con la condición de que el módulo de R sea menor que 1, o sea que 1 sobre 2z sea menor que 1, o sea que 1 sea menor que el módulo de 2z, o el módulo de z mayor que 1/2, con esta condición, que es la región de convergencia, ¿sí? La suma infinita, sabemos que tiende a A sub 1 sobre, no, A sub 1 no, digamos, A sub 1 puede ser confuso. Al primer término, ¿no? Este que está acá, no importa si es el A sub 1, el A sub 5 o el A sub 8. Ahí va el primer término que no sea 0, digamos, dividido 1 menos R. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál es el primer término que no es 0? Y el primer término que no es 0 es 1 sobre 2z. Ese es el primer término que no es 0. Dividido 1 menos R, o sea, 1 menos 1 sobre 2z. ¿Sí? Fíjense que la vez pasada, acá arriba venía un 1. ¿Por qué venía un 1? Y bueno, venía un 1 porque el primer término era 1, porque arrancaba con el 1, o arrancaba en 0. Pero ahora arranca con 1 sobre 2z. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una diferencia. Entonces, sacamos el 2z de denominador común, acá abajo, y nos va a quedar 2z menos 1, y arriba tengo 1 sobre 2z.
Por lo tanto nos queda 1 sobre 2z, y en vez de dividido por 2z sobre 2z menos 1. El 2z se va con el 2z, como siempre, acá, entonces arriba me queda un 1, y acá saco el 2 factor común, así, para que me quede z menos 1 medio. Y entonces me terminó dando f de z igual 1 medio dividido z menos 1 medio. Entonces, fíjense, vamos a comparar. Uy, ¿qué pasó acá? Siempre hago lo mismo. Vamos a comparar con esta, ¿no? Digamos, la que nos sirve de base para pensar todo, tenemos que saber ya, medio de memoria, que es z dividido z menos 1 medio. ¿Está bien? Entonces, por un lado, esta está desplazada. Al estar desplazada, queda multiplicada por 1 sobre z. Fíjense que se me fue la z. La z, al estar multiplicada por 1 sobre z, no aparece más. Pero hay otro cambio, además de estar desplazada, y es que no arranca con 1, arranca con 1 medio. Porque no desplacé las dos. Si yo hubiera desplazado las dos, si yo hubiera puesto mu de n-1 por 1 medio a la n-1, hubiera arrancado con 1. Y me hubiera quedado 1 sobre z menos 1 medio, que es la misma que tenía antes, pero dividido z. ¿Sí? Lo que pasa es que acá se desplazó el escalón, pero no se desplazó la fundamental, y entonces tiene como diferencia de que el primer término no es 1, el primer término es 1 medio. El primer término me refiero de la sucesión. ¿Sí? Si quieren, piénsenlo, pero digamos, acá, entonces, vamos a escribirlo. 1 medio a la n por x de n es, o tiene como transformada, z sobre z menos 1 medio. Profe, me parece que es por mu de n, ¿no? Sí, por mu de n, perdón. No sé qué dije. Debo haber dicho mu de n, pero a lo mejor no, a lo mejor tampoco dije mu de n. Bueno, si yo hubiera tenido 1 medio a la n-1 por mu de n-1, entonces hubiese tenido lo mismo, pero dividido z. O sea, hubiese tenido 1 sobre z menos 1 medio. Porque está desplazada. Entonces tengo la misma transformada z de arriba, pero dividido z. La transformada z de arriba dividido z, se me va la z, me queda así. Ahora, en este caso, en vez de tener eso, yo tenía 1 medio a la n por mu de n-1. ¿Por qué puse ese paréntesis? No sé por qué lo puse de afuera. O sea que este me dio, en cambio, 1 medio arriba. Insisto, chequéenlo, traten de entender, digamos, la relación. ¿Sí? Fíjense, yo podría hacer así también. Este 1 medio a la n-1 lo puedo dividir, digamos así, en 1 medio a la n por 1 medio a la -1. ¿No? Y el 1 medio a la -1 es 2.
O sea que 2 por 1 medio a la n por mu de n menos 1 me da este que está acá. Paso el 2 para el otro lado dividiendo, ¿no? Es decir, como diciendo, no tengo 2, tengo la mitad de eso. Bueno, la mitad de esto sería esta que está acá. Serían como distintas formas de verlo. Bueno. No sé si ¿puedo ir a la otra diapositiva? Alguien está hablando, pero no estoy escuchando nada. Acá, profe. ¿Me escucha? Hola, hola. A ver si algo hice yo. Hola, hola, hola. Sí, ¿por qué? A ver ahora, Pablo. Hola, hola, hola. Sí, ahora sí. ¿Me escucháis? Sí. No me acuerdo si le pregunté, me parece que sí, pero no me quedó claro. En la parte esa donde decimos que R es menor a 1. Sí, pará. O que no, que 1 es menor a R. No entendí eso. El dominio. Acá. Ahí. Dale, Y lo que vamos a verlo. eso y lo otro tampoco, no sé. Lo que seguía ahí tampoco. Bueno, no importa. Suponete que vos tenés una sucesión de números. Ponele que vos tenés 5, 5 cuartos, 5 16avos, 5 64avos, 5 sobre 2 56, 5 sobre, ¿cuánto sería esto? 1024, 5 sobre 4096, etc. Entonces, eso es una sucesión geométrica. De razón R igual a 1/4. ¿Está bien? Entonces, suponete que yo ahora quiero hacer lo que se llama la serie geométrica. ¿Qué es la serie geométrica? La suma de todos esos térmicos. Es decir, yo quiero hacer 5, en este caso, no sé si corresponde llamar la serie porque no está la variable, no está X o Z en este caso, pero no importa, suponete que yo quiero hacer la suma de esos términos. Quiero hacer 5 más 5 cuartos, más 5 16avos, más 5 64avos, más 5 sobre 256, más 5 sobre 1024, más 5 sobre 4096. Y etcétera. No termina nunca, estos son infinitos términos. Entonces la primera reacción es decir, no, eso me va a dar infinito, si no termina nunca eso. Bueno, no da infinito. No da infinito. La suma es igual a sub 1 sobre 1 menos R. Es decir, en este caso es 5 dividido 1 menos 1/4. O sea, 5 dividido 3/4. O sea, 20 tercios. Sería 6,6 periódico. Entonces vos me decís, anda, acá te jodés. Bueno, entonces vos agarrás la calculadora. Agarrás la calculadora y empezás. 5 más 5 cuartos más 5 16avos más. Fíjate, hasta ahí me viene dando 6,56. Y voy a decir, pero ya llegué a 6,56 y todavía me quedan infinitos términos. Me voy a pasar de 6,6 al toque. Bueno, a ver, pero ¿qué pasa? El número que voy agregando cada vez es más chiquito, porque ahora yo hago 5 dividido 64. Ahora me da 6,64. Ya estoy en 6,64. No sé si entienden. Sumé los 4 primeros, ya estoy en 6,64. Bueno, no importa. O sea, profe, perdón, la serie sería 1/4 por 5 sobre 2 a la n, el término general.
No, sería 5 por 1/4 a la n, ¿no? Pero no importa. Lo que te quiero decir es que si vos sumás, y si querés pasarte toda la noche sumando los números, vas a ver que no te vas a pasar de ahí, nunca te vas a pasar de... Por supuesto nunca vas a llegar, porque para llegar tenés que sumar infinitos valores, no te alcanza la vida, ¿no? Pero no te vas a pasar. ¿Por qué no te vas a pasar? Porque el número que agregás cada vez es más chiquitito. ¿Está bien? Ahora, eso se puede demostrar que es válido siempre que R sea menor que 1, porque por supuesto, si R en vez de valer 1, R vale 2, entonces los números que vos vas a sumar van a ser 5, 10, 20, 40, 80, 160. Y obviamente, si vos a 5 le sumás 10, después le sumás 20, después le sumás 40, después le sumás 80, después le sumás 160, y encima cada vez va multiplicando por 2, y cada vez el número que sumás, le sumás un número cada vez más grande, por supuesto que va a diverger. Eso no puede converger nunca. Entonces, ¿Entiende? una sucesión geométrica, para que sea convergente, tiene que tener la razón menor que 1. Y ese módulo, porque también puede ser alterna, se llaman series alternas, cuando tenés uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, podés hacerlo así también. Y mientras el módulo de la razón, o sea, suponete que la razón en vez de 1/4 sea menos 1/4, bueno, fíjate que cambia, porque 5 menos 5/4, más 5 16avos, menos 5 64avos, bueno, y ahí abajo te va a quedar 1 menos menos 1/4, pero si lo haces vas a ver que te da igual. Perdón que acá quedó un poco de ruido. Es decir, mientras el módulo de R sea menor que 1, esta sucesión se dice que converge, y la suma converge a ese valor, que es A sub 1 dividido 1 menos R. Es así, es una cosa, digamos, que incluso se puede demostrar. No es muy difícil, no me acuerdo cómo es, porque al ser una suma infinita vos tenés que ir, es decir, lo que estamos diciendo es que A sub 1 más A sub 1 por R más A sub 1 por R cuadrado más A sub 1 por R cubo. Mira lo que estoy haciendo. ¿No? Etcétera. Más pp más A sub 1 por R a la n, ¿no? Entonces, cuando n tiende a infinito, con n tendiendo a infinito, entonces la suma es igual a A sub 1 sobre 1 menos R, siempre que el módulo de R sea menor que 1. Y esto, para demostrarlo, tenés que entrar a sacar factor común, no me acuerdo cómo era, había que usar un truco, pero no es nada del otro mundo. ¿Está bien? Entonces, cuando vos en vez de tener números, tenés una serie de potencias, ¿no? En reales o en complejos, es lo mismo, como en este caso, porque ¿cuál es la diferencia? De que en este caso, nosotros tenemos una serie de potencias, porque lo que queda sumado acá no son números, sino que es como una función, es un polinomio infinito, si quieren, ¿no? No es un polinomio porque la z está en el denominador, pero bueno, no importa, es una expresión algebraica infinita. ¿Está bien? Bueno, pero es una serie geométrica que tiene una razón. Bueno, entonces lo podemos hacer con las series de potencias comunes, digamos, ¿no? Pasa lo mismo. Es decir, en los reales me refiero, no series que vienen de una transformada z, sino una serie cualquiera. Entonces, cuando uno analiza eso, entonces empieza a aparecer esto que se llama la región de convergencia, que serían los valores de x, o en este caso los valores de z, que, digamos, para los cuales es válida esa serie, esa suma que estamos haciendo. ¿Sí? Es decir, acá lo que estamos diciendo es que para estos valores de z que tengan módulo de z mayor que 1/2, entonces esta suma vale esto que está acá. Pero si no, no, porque es mentira.
Entonces sería algo así como que esos son los valores de z que yo puedo usar de un medio para afuera, en este caso. ¿Está bien? Que haga una circunferencia de radio 1/2. Que da una circunferencia de radio 1/2, exactamente. Yo no estoy ahora dibujando el diagrama de polos porque estoy haciendo estas que son medio las básicas, ¿sí? Después lo volvemos a hacer en todo caso. Fíjense cuál es la que sigue. Bueno, acá hay otra, pero que es lo mismo, ¿no? Y después esta que está acá. Si quieren, repasamos esta, como era, ¿no? No me acuerdo qué hicimos, pero me parece que esto no es lo que hicimos. Con 1/3 lo hicimos, la verdad que no me acuerdo. Sí, esta no la hicimos, fue con 1/3. O menos Bueno, 1/3, me parece. O algo por así. eso. O con un número, creo que le pusimos un 2 acá, ¿no? No importa, pero digo, si quieren lo hacemos como para repasar, ¿no? Lo tendríamos que hacer acá. Que sería la G, que es una X de n, bueno, ya que estoy, voy a escribir bien, ¿no? Se está por cortar, esta vez nos conectamos inmediatamente, ¿no? Es un medio a la n más un cuarto a la n por mu de n, creo que era, ¿no? No tenía nada raro. No. Bien. Entonces, ¿cuál era la idea? Y la idea era separar eso. Separar en un medio a la n por mu de n más un cuarto a la n por mu de n. Y nosotros lo que hicimos, yo les decía que en todo caso después para el final, si es presencial, lo repasamos, ¿sí? Les ofrecía esas clases presenciales para repasarlo, pero yo quería que esto lo escribieran, aunque sea una vez, lo que hicimos recién. Es decir, Claro, acá podríamos arrancar derecho. claro, le vamos a mandar directamente z sobre z menos un medio, Y ya ¿no? está. Que era esta que está acá, y la otra que sería, obviamente, z sobre z menos un cuarto. Sí, y listo. Y listo. Es lo Había, único había que que... acomodarlo un poquito después, pero bueno. No, ahora lo vamos a hacer, eso sí hay que hacerlo, pero quiero decir, por supuesto no es que esté mal esto que acabamos de hacer, ¿no? Simplemente que yo quiero que ustedes aprendan esa primer parte, que me la hagan aunque sea una vez en aquello que yo les pido que les hago, digamos, que tienen que hacer. Bueno, acá, para terminar de ver cuáles son los polos y ceros, y hay que trabajar un poquito, hay que sacar como un denominador, Ahora se corta, profe. sí, ¿no? Y bueno, me queda z por z menos un cuarto, más z por z menos un medio. Ahí lo seguimos en la otra sesión.